tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Muy bien, chicos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su clase de geometría. El día de hoy vamos a avanzar con un tema muy importante, ¿sí? Que es el tema de áreas. Vamos a ver todo lo referente a las figuras geométricas que ya hemos estudiado. Pero ahora vamos a encontrar sus áreas, ¿sí? Y vamos a empezar de una vez, el tema del día de hoy. Vamos a empezar con el área, chicos, de un triángulo. ¿Sí? Nosotros sabemos por cultura general que para poder encontrar el área de un triángulo simplemente utilizamos la fórmula de base por altura sobre 2. ¿Sí? Pero va a depender la posición de la altura del tipo de triángulo que yo tengo, ¿no? En este caso tengo un triángulo acutángulo, ¿sí? Un triángulo acutángulo donde su altura cae dentro y es relativa a uno de los lados, ¿no? Este es el lado B. ¿Sí? En donde si yo quiero encontrar el área acá, por ejemplo, el área se simboliza como un A o como una S, como vamos a ver acá. El área de ese triángulo sería base por altura sobre 2. Así encontramos el área de un triángulo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un triángulo obtusángulo? Esto acá es un triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo mayor a 90. Cuando yo quiero trazar la altura, por ejemplo, desde el vértice B, yo no puedo trazar la altura adentro, ¿no? Porque ya este ángulo es mayor a 90. Pues la altura cae fuera, cae en la prolongación del lado opuesto, ¿no? O sea, en la prolongación de AC. Prolongo AC y la altura cae por acá. Esa es la altura y esta es la base. Igual, ¿no? Igual acá sería en base por altura sobre 2, ¿no? Sí, base por altura sobre 2, esa es la primera fórmula para poder yo encontrar el área de un triángulo. Ahora, antes de ver esto, quiero agregar aquí algo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un triángulo rectángulo? ¿Qué pasa si tenemos un triángulo rectángulo? Si yo tengo un triángulo rectángulo, chicos, simplemente a esos dos catetos que yo tengo, a uno le voy a poner como si fuera la base y el otro cateto le voy a poner como si fuera la altura. O puede ser al revés. Pero la idea es que para encontrar el área de ese triángulo rectángulo, simplemente es el producto de los dos catetos, que uno funciona como base y el otro funciona como altura, todo esto sobre 2. ¿Sí? Entonces, simplemente eso es para el caso del triángulo. Ahora, profesor, ¿es la única forma de encontrar el área de un triángulo? Esa es la fórmula geométrica. Pero también existe una fórmula trigonométrica. ¿Cuál es la fórmula trigonométrica, profe? Esa de aquí, ¿no? ¿Cómo encuentro el área de un triángulo con la forma trigonométrica? Eso es B. Es cuando a mí me dan de dato del triángulo, me dan dos lados y me dan el ángulo que forman esos dos lados. Para encontrar el área con la fórmula trigonométrica, simplemente es así, ¿verdad? Es el producto de esos dos lados, que está por aquí, A por B, producto de esos dos lados, multiplicado por el seno del ángulo que está entre esos dos lados, y todo dividido por 2. ¿Sí? Otra vez, el producto de dos lados, producto de los dos lados multiplicado por el seno del ángulo que está entre esos dos lados. ¿Sí? Seno, ¿eh? La razón es el seno. Y entre 2. Esta fórmula es la fórmula trigonométrica. ¿Sí? Fórmula trigonométrica. A ver, igual yo les voy a mandar todo esto, pero sería bueno que le vayan tomando fotito para el caso de la resolución de problemas. A ver, voy a retroceder primero acá. Le toman fotito, por favor. A ver, una fotito ahí. Está. Ahora aquí, que es la fórmula trigonométrica.
Listo, vamos a continuar entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros un triángulo equilátero? Ese de acá es un triángulo equilátero, o sea, sus ángulos valen 60, 60, 60 y sus tres lados son iguales. 60, 60, 60 y sus tres lados son iguales. Recuerda que en el triángulo equilátero es un triángulo en donde sus tres lados son iguales y sus tres ángulos son iguales a 60. ¿Cómo encuentro el área de un triángulo equilátero? Fácil. El área del triángulo ABC, que es equilátero, va a ser igual a ese ladito que tienen en común, lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Esa es la fórmula para poder encontrar el área de un triángulo equilátero. Vamos a poner así, LLL, mayúscula. Simplemente la fórmula dice es L al cuadrado raíz de 3 entre 4. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo también el triángulo equilátero y quiero encontrar el área ya no en función de su lado, sino en función de su altura? ¿Qué altura, profesor? Cualquier altura, porque como es equilátero y todos son iguales, las tres alturas también van a ser iguales. Entonces, ¿cómo encuentro el área del triángulo equilátero en función de su altura? Esto simplemente es altura al cuadrado, raíz de 3 entre 3. ¿Sí? Eso es cuando yo utilizo la altura. ¿Sí? Cuando yo utilizo la altura. A ver, una fotito por ahí, por favor. Fotito, fotito, fotito. Listo, profe. Ya está. Seguimos entonces. Vamos con la siguiente fórmula, que es la fórmula de Herón. No sé si ustedes se acuerdan que la fórmula de Herón lo vimos la semana pasada, cuando teníamos que encontrar la altura relativa a un lado, ¿no? ¿Recuerdan eso? Que encontrábamos el semiperímetro, o sea, tengo un triángulo y me dan los tres lados de ese triángulo. ¿Cómo encuentro el área teniendo los tres lados de un triángulo? Aplicando la fórmula de Herón. Lo primero que tengo que hacer es encontrar el semiperímetro de ese triángulo. ¿Cómo encuentro el semiperímetro de ese triángulo? Sumando los tres lados y lo divido por 2. ¿Sí? Lo divido por 2. Ese es el semiperímetro. ¿Y qué dice la fórmula de Herón? La fórmula de Herón dice que el área teniendo los tres lados es igual a una raíz cuadrada. Y dentro de esa raíz cuadrada debe ir el semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos un lado, por el semiperímetro menos otro lado y el semiperímetro menos el tercer lado. ¿Sí? Esto me dice la fórmula de Herón. A ver, fotito por ahí, por favor, fotito por ahí. Listo, ¿no? Listo. A ver, seguimos. Vamos ahora con qué pasa cuando yo tengo una circunferencia inscrita. Recuerden que yo les dije a qué se le llamaba circunferencia inscrita y a qué se le llamaba circunferencia circunscrita. Eso lo hicimos. Cuando nosotros tenemos una circunferencia inscrita, es una circunferencia o sea, en el interior, por eso se le llama inscrita. Y su radio se va a llamar inradio. Y su centro se va a llamar incentro. ¿Sí? Entonces, ese de acá es una circunferencia inscrita y tengo un inradio. Yo puedo encontrar el área de un triángulo que tiene una circunferencia inscrita en función de su semiperímetro. Profesor, ¿cómo encontraba el semiperímetro? Sumo los lados, que sería el perímetro, ¿sí o no? Y lo divido entre 2, ahí tengo el semiperímetro, que se simboliza como un 2p. Recuerden que el perímetro, el símbolo del perímetro, no es PA, es un 2p. Eso significa perímetro. Y semiperímetro es simplemente dividido entre 2. ¿No? Entonces, el área
el área, el área de ese triángulo simplemente en función del semiperímetro y el radio es P por R. O sea, semiperímetro por radio. ¿Sí? Bien. A ver, chicos, una fotito por ahí. Listo, profe. A ver, se pega esto. Bien, ahora, utilizando el circunradio, quiere decir que ya la circunferencia no está dentro, sino está afuera. O sea, usamos ya el circunradio, ¿sí? Circunradio. Igual, tenemos que tener los tres lados del triángulo, A, B, C, y para poder encontrar el área en función del circunradio, simplemente la fórmula que me dice. La fórmula me dice que el área es igual al producto de los tres lados divididos entre 4 veces el circunradio. ¿Sí? O sea, ese es el área para encontrar, esa es la fórmula, perdón, para encontrar el área cuando yo tengo un circunradio. Es el producto de los tres lados del triángulo dividido entre 4 veces el circunradio. Recordemos que el circunradio es el radio de una circunferencia circunscrita. Circuns significa fuera, ¿sí? Fuera de la figura que me estén indicando, ¿no? En ese caso, la figura va a ser el triángulo, ¿no? Es una circunferencia circunscrita. En cambio, acá tenemos una circunferencia inscrita y circunscrita, fuera. ¿Sí? A ver, fotito por ahí, rapidito, para pasar a la siguiente. Ya está. Bien. A ver, chicos, vamos a estudiar ahorita ¿qué pasa cuando yo tengo, esto solamente pasa para los triángulos rectángulos, ¿ah? ¿Qué pasa cuando yo tengo un triángulo rectángulo y tengo una circunferencia inscrita? Recuerden, eso solamente pasa para el triángulo rectángulo. Cuando yo trazo la circunferencia inscrita, en la hipotenusa va a ser tangente en un punto. Ese punto de tangencia hace que divida a la hipotenusa en dos segmentos. En el segmento, vamos a poner aquí, en el segmento M y en el segmento N. Entonces, siempre y cuando la circunferencia sea, perdón, el triángulo sea rectángulo, hay que tener mucho cuidado acá, se cumple que el área de ese triángulo, estamos viendo áreas triangulares, es igual al producto de esos dos segmentos que se forman en la hipotenusa. ¿Y quiénes lo forman? El punto de tangencia con la circunferencia. ¿Sí? Es igual a M por N. ¿Sí? Muy bien. Fotito por ahí, fotito. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo tengo una circunferencia? Esa circunferencia se llama circunferencia ex inscrita. ¿Sí? Eso se llama, voy a ponerlo por aquí. Esa circunferencia se llama circunferencia ex inscrita. Ahora, una circunferencia ex inscrita es tangente a un lado, pero en la parte exterior. Es tangente a un lado del triángulo, en ese caso al lado BC, y va a ser tangente a la prolongación de los otros dos, o sea, la prolongación de AB y la prolongación de AC. ¿Okay? Es tangente a un lado en la parte exterior, o sea, es en general, es tangente exteriormente a un lado de un triángulo y a la prolongación de los otros dos. A eso se le llama una circunferencia exinscrita. Ahora, ¿qué ocurre acá en las circunferencias exinscrita? Para el triángulo, en donde es tangente, tengo sus lados. Y al tener sus lados, chicos, ustedes pueden encontrar el semiperímetro, ¿no? Ya estamos haciendo esto varias veces. El semiperímetro es A más B más C, todo dividido entre 2. ¿Está bien?
algo así. Entonces, ¿cómo encontramos el área del triángulo? El área del triángulo yo lo puedo encontrar, mira, miren el orden, chicos, ¿ah? ¿Qué pasa si yo quiero encontrar el área del triángulo utilizando el lado donde es tangente directamente? En ese caso es tangente directamente al lado A. Entonces, la circunferencia escrita le voy a poner R sub A. ¿Sí? R sub A. Entonces, ¿cómo encuentro el área? El área simplemente se encuentra multiplicando el radio correspondiente a ese lado, que sería R sub A, multiplicado por el semiperímetro menos A. Semiperímetro menos el lado que corresponde. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la circunferencia estuviera para este lado? ¿Qué pasa si la circunferencia estuviera para este lado? A ver. Vamos a forzar la gráfica. Sería P menos C. Claro, pero, pero ese no es toda la fórmula, falta un poquito de la fórmula. El radio de A por P menos D. Raíz de A sería No, el radio de A. el radio de A, ¿seguro? El radio de C. Claro, radio de C porque estamos viendo al lado que. Al lado opuesto a C. Claro, entonces sería RS. Pero bueno, yo quiero que ustedes participen. Si se confundan, acá estamos para corregirnos todos. Porque hasta yo me puedo equivocar en un ejercicio. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo más o menos la gráfica. Claro, porque miren, si supuestamente esa es la circunferencia que es X inscrita al lado C, entonces el radio de aquí ya no se va a llamar R sub A, sino se va a llamar R sub C. ¿Sí? Este radio de acá se va a llamar R sub C. Entonces, como ustedes están diciendo, el área del triángulo la pueden encontrar como R sub C multiplicado por el semiperímetro menos C. ¿Sí? Ahora, si lo hacen para ese lado, que ya no lo voy a hacer porque ya no quiero hacer más para no marearlos, pero ya se entiende que es R sub B multiplicado por P menos B, ¿no? Acá están todos también, pero más o menos para explicarles. A ver, fotito por ahí, fotito por ahí. ¿Listo? Listo, continuamos entonces. Chicos, esta propiedad es importante y le encanta a examen de admisión. ¿Sí? Esta propiedad le encanta a examen de admisión. La voy a hacer yo paso a paso porque ya acá está ya lista, ¿no? Pero yo voy a hacerla por aquí paso a paso para que ustedes lo entiendan. Cuando yo tengo un triángulo y trazo una mediana, perdón, trazo una cebiana. Recuerden que la cebiana es una recta cualquiera. Puede caer aquí, puede caer acá, puede caer aquí. Vamos a suponer que cae aquí. ¿Sí? Ahora, al yo trazar una cebiana, hago que se formen dos regiones, ¿sí o no? Esta área se forme un área de ese triángulo, y el otro le voy a hacer otro color para que lo diferencie, y se forme el área de ese triángulo. Ahora, aparte de formar dos áreas, voy a ponerle acá área sub 2, y por acá le vamos a poner área sub 1. Aparte de esa cebiana, formar dos áreas, lo que también está formando, chicos, son dos segmentos. Este segmento, y vamos a poner acá del mismo color, este segmento. Entonces, ¿qué dice la propiedad de la cebiana con las áreas? Dice que, por ejemplo, vamos a ponerle a esto que ese segmento sea un M, mi M es así por si acaso, y este es un N, y mi N es así. A ver, se cumple que la relación de las áreas, o sea, S sub 1 entre S sub 2, es la misma relación que hay entre esos dos segmentos. ¿Sí? M sobre N. La relación de las áreas es la misma relación que hay entre los segmentos. Y todo eso está acá. ¿Sí? Cuando yo trazo una cebiana. Quiere decir, como para adelantarnos un poquito, porque eso también lo he puesto, pero yo quiero que solamente con esto ustedes
me digan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo esa recta que trazo es una mediana? ¿Qué pasa si yo esa recta que trazo es una mediana? Las áreas son iguales. Muy bien, las áreas son iguales. Esta área es igual que esta área. ¿Sí? Como que adelantándonos un poquito a lo que creo que he puesto por ahí, con el caso de la siliana. A ver, tómele una fotito por ahí, por favor. Ahí está. Profe, ¿puede mostrar un rato la fórmula anterior que se me borró la imagen, por favor? Ah, ok. Sí, sí, claro. A ver, la fórmula anterior. ¿Está? Sí. Ok, gracias, profesor. Ya. Ahí está, ¿no? Mira. Eso es lo que acabamos de hacer. Bien, seguimos. A ver, esa es la propiedad del baricentro. Recuerden que en el caso del baricentro, chicos, el baricentro es la intersección de las medianas. Un ratito. Un ratito que se me cuelga el lápiz. Ya, ahora sí. Bien, a ver, recuerden que el baricentro es la intersección de las medianas. Entonces, si yo trazo acá una mediana, estos son iguales, ¿sí o no? Trazo por acá otra mediana. Tengo por acá una igualdad de lados por aquí. Y necesariamente cuando yo trazo la otra mediana, este ladito es igual a este ladito. ¿Sí? Miren, chicos, ¿qué pasaría? Vamos a demostrar esto. ¿Qué pasaría si yo solamente me fijo en ese triángulo que está acá abajo? Solamente en ese triángulo chiquito, miren. Eso también vendría a ser una mediana, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es esta área con esta área? Iguales. Iguales, ¿no? Si yo acá le pongo un S, eso va a ser un S. ¿Sí? Ahora, ustedes recuerdan que en el caso de el baricentro, ¿en qué relación estaban esos dos? ¿Recuerdan eso? 2:1. Claro, si eso es 2K, esto va a ser K. Ah, profesor, aquí también, ¿sí o no? Si eso es 2K, esto va a ser K. Quiero que se concentren en ese triángulo que voy a marcar. Mira, 1, 2, 3. Si yo le trazo a ese triángulo esta seviana, ¿en qué relación van a estar esos dos? De 2 es a 1. Entonces, esas áreas también van a estar igual, ¿sí o no? Esta área es como 2 y esta área es como ¿cuánto? 1. Como 1. Ahora, si yo analizo ese triángulo de aquí, mira, ese triángulo de acá, esta es una mediana, ¿sí o no? Entonces, eso va a ser ¿qué? S. ¿Está bien? Ahora, también acá, eso es, si yo acá le pongo un 2A, eso va a ser un A. Eso es de 2 a 1. Simplemente estoy demostrando eso para no colocarlo así nomás. ¿Sí? Entonces, si eso está de 2 a 1, también eso es como 2, eso es como 1. Y ese también viene a ser igual. Es por eso que cuando yo tengo un baricentro, esas 6 áreas como son iguales. ¿Sí? Y ahí está la demostración por si acaso. Bien, a ver chicos, fotito. Bien. A ver, seguimos entonces por acá. A ver, ¿qué pasa cuando yo tengo triángulos semejantes? Cuando yo tengo triángulos semejantes,
cuando los triángulos son semejantes, las áreas no van a ser iguales. Pero yo puedo encontrar una relación de áreas con la relación de los cuadrados de los segmentos homólogos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo quiero relacionar, acá esto es B, yo quiero relacionar ese triángulo con ese triángulo de acá. Ese triángulo va a tener su respectiva área y ese también va a tener su área. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, yo sé que esos dos triángulos son semejantes porque, mira, tienen alfa teta y acá tiene alfa teta. Entonces, basta que tengan dos par de ángulos iguales para decir que esos dos triángulos son semejantes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo dos triángulos semejantes, simplemente el área de uno, que sería el área de ese chiquito, que está por aquí, área de ABC, entre el área del otro, que sería el área de MNQ, que está por acá, va a ser igual a la relación de los cuadrados de los segmentos homólogos. ¿Qué quiere decir la relación de los cuadrados de los segmentos homólogos? Quiere decir que, por ejemplo, si acá teta se lo pone un A, y acá teta se lo pone un L, va a existir la relación de áreas no va a ser igual directamente a la relación de lados, o sea, no va a ser aquí un A sobre L, sino a la relación de los cuadrados de los segmentos homólogos. Va a ser igual, entonces, A cuadrado sobre, el que se le pone teta acá sería L, sería entonces L al cuadrado. Igual en el caso de las alturas relativas a un mismo lado, ¿no? O relativas a un lado semejante, ¿no? Entonces acá va a ser, si he empezado con la chiquita, también en la otra relación tengo que empezar con el triángulo chiquito, ¿no? H al cuadrado entre H mayúscula al cuadrado. Igual ocurre para los radios, ¿no? Radio chiquito al cuadrado entre radio grande al cuadrado. Siempre y cuando esos dos triángulos sean semejantes. Si yo acá le pongo, por ejemplo, otro lado, a ver, el lado que se lo pone a alfa, acá que sea, vamos a poner que sea un X, y acá el lado que se le pone a alfa sea un Y. ¿Cómo sería acá, chicos? ¿Cómo sería aquí? X al cuadrado sobre Y al cuadrado. Claro, X al cuadrado sobre Y al cuadrado. Y todo eso va a ser una constante al cuadrado. ¿Sí? Ese es cuando yo tengo dos triángulos semejantes. ¿Ok? A ver, una fotito por ahí. Ya, listo. Seguimos entonces. Vamos a pasar ya ahora a áreas de regiones cuadrangulares y circulares. Sí, vamos a empezar por el área de un cuadrado. Recuerden que el área del cuadrado simplemente, eso ya ustedes lo saben por cultura general, el cuadrado es un cuadrilátero o un trapezoide de 4 lados iguales, en donde el área simplemente es L al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero encontrar el área en función de la diagonal del cuadrado? Para encontrar el área en función de la diagonal del cuadrado, es simplemente diagonal al cuadrado entre 2. ¿Sí? Diagonal al cuadrado entre 2. A ver, fotito por ahí. Creo que esto de cuadrilátero es un poco más sencillo. ¿Sí? Seguimos por acá. En el caso del área de un paralelogramo. En el caso del área de un paralelogramo, simplemente es... a ver, ¿cómo saco yo un paralelogramo? Un paralelogramo simplemente lo saco de esa forma, miren. Es como que si yo tengo un rectángulo y ustedes saben que en el caso del rectángulo, ¿cómo es el área? El área simplemente es base por altura, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa si yo corto este pedacito y lo pongo por aquí? Me quedaría un paralelogramo, ¿sí o no? Si yo corto ese triángulo rectángulo y esto lo pego acá, me queda esto, ¿sí o no? Al final, es ese pedacito que lo saqué acá, pero el área no cambia. El área sigue siendo la misma, solamente que toma la forma de un paralelogramo. Es por eso que el área del paralelogramo también va a ser base por altura. ¿Sí? Acá lo pongo en puntos suspensivos porque es lo que he cortado, ¿no? O sea, ese pedacito.
¿no? Pero al final también va a seguir siendo base por altura, ¿no? ¿Sí? A ver, una fotito por ahí. Para continuar, que eso vamos a hacer un poquito más rápido, que es más sencillo. El área del rombo. El rombo, recuerdan que es un cuadrilátero que tiene todos sus lados iguales y tiene una diagonal mayor y una diagonal menor que son perpendiculares. ¿Cómo encuentro el área? ¿Cómo encuentro el área de un rombo? El área de un rombo simplemente lo voy a encontrar multiplicando la diagonal menor, que en este caso sería este de acá, ¿no? AC, multiplicado por la diagonal mayor, BD, ¿sí? Y todo esto sobre 2. ¿Sí? Diagonal menor y diagonal mayor sobre 2. Así encontramos el área de un rombo. A ver, fotito y pasamos a la siguiente. Bien, el área de un trapecio. El área de un trapecio simplemente es utilizando sus bases, base menor, base mayor, y tenemos acá la mediana. ¿Cómo encontramos la mediana? ¿Ustedes recuerdan cómo encontramos la mediana? A ver, ya eso ya lo hemos hecho. La suma de las bases sobre 2. Claro, la mediana es igual Base a la mayor suma de las más base bases. menor sobre 2. Muy bien. Base menor más base mayor, o como es suma, no importa el orden, ¿no? Ya, a ver. En el caso del área, la fórmula es simplemente la suma de las bases entre 2 multiplicado por la altura de ese trapecio. Pero esto de acá, al final, es mediana, ¿sí o no? O también otra forma es simplemente esta parte reemplazarla por la mediana y la altura. Entonces, en un trapecio, si a ti te dan la mediana y te dan la altura, puedes encontrar el área, sin necesidad de saber cuáles son las bases, ¿no? Porque simplemente o lo puedes tomar de esta forma o lo puedes tomar de esta forma, ¿no? A ver, fotito por ahí, por favor, fotito por ahí. ¿Ya? Continuamos. Listo. A ver, ¿qué pasa cuando yo tengo por acá un trapecio y tomo un punto medio de uno de los lados, de uno de los lados no paralelos del trapecio, y lo uno con los extremos del otro lado no paralelo? ¿Sí? Se cumple que esta área de aquí, va a ser la mitad de todo el trapecio. ¿Sí? Esta área que yo tome, ok, pero siempre y cuando ese sea un punto medio. Acá está la demostración, que eso ya no lo voy a hacer, ustedes ya lo van a revisar, ¿sí? Porque yo les voy a mandar todo ese PDF, ¿sí? ¿Ya? A ver, tómale fotito por si acaso, pero bueno, todo yo se lo voy a mandar a un PDF, solamente quiero que tomen más que todo fotito cuando yo escribo algo, de repente pongo algún ejemplo que como lo están haciendo, ¿no? Hasta ahora. A ver, seguimos por acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos, cuando yo tengo un trapecio? Miren acá la diferencia. Acá simplemente desde el punto medio, 1, y yo digo que esto de acá es la mitad de todo el trapecio. Pero acá miren, acá cómo encontramos el área del trapecio, ¿sí? Cuando, por ejemplo, también tengo la misma figura, punto medio a un extremo, pero yo tengo la altura de ese triángulo que se forma aquí y el lado no paralelo opuesto. ¿Cómo encuentro el área? ¿Cómo encuentro el área de ese trapecio? El área de ese trapecio es simplemente la base, esta base por la altura. ¿Sí? Por ahí. Después ya ustedes lo van a tener. Ahora, todos esos ya ustedes ya lo pueden demostrar. Eso simplemente no es que sea otra fórmula. Simplemente mira, esa es la suma de dos triángulos, ¿sí o no? ¿Qué pasa si tú quieres encontrar el área del triángulo de arriba? ¿Cómo sería? Base AC por altura H2 entre 2, ¿sí o no? ¿Y cómo encontramos el área que está abajo? Base AC por H1 entre 2. Factorizo AC entre 2 y me va a quedar H1 más H2.
También eso lo he puesto como práctica, ya ustedes lo van a tener porque yo les voy a enviar todo. Acá está la demostración que yo les digo, ¿sí? Aunque acá lo han hecho con seno, con eso, pero no, simplemente con la demostración que yo he hecho se puede hacer, ¿no? Acá también, mira, toda esta fórmula la estoy pasando así rapidito nada más porque tienen su demostración y la idea es que ustedes lo revisen, ¿sí? Acá se dice que en todo trapezoide o en todo cuadrilátero, si yo le tomo puntos medios a los cuatro lados y lo uno, cuando yo lo uno se va a formar un cuadrilátero. Y ese cuadrilátero nuevo que se forma necesariamente va a ser la mitad de todo el cuadrilátero en general. Y eso se está demostrando por acá. Ya eso ustedes ya lo pueden revisar con calma. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa cuando yo tengo un cuadrilátero que está circunscrito, o sea, está fuera el cuadrilátero, estoy hablando del cuadrilátero, circunscrito a una circunferencia? Chicos, yo digo cuadrilátero circunscrito porque estoy hablando del cuadrilátero, ¿ah? ¿Cómo se llamaría la circunferencia ahí? ¿O cómo se llama la circunferencia ahí? En ese Escrita. gráfico. Circunferencia inscrita en el cuadrilátero, ¿está bien? Entonces, es referente a qué estoy hablando, ¿no? Simplemente cuando yo tengo una circunferencia inscrita en un cuadrilátero, se cumple que el área es igual al semiperímetro de este cuadrilátero multiplicado por el radio de la circunferencia. Y acá está la demostración. ¿Sí? Ahora, el teorema del cuadrilátero inscrito. Se dice cuadrilátero inscrito porque está dentro, ¿sí o no? El cuadrilátero está dentro. Y tengo sus lados. ¿Cómo es el área? El área es simplemente, miren acá la diferencia a la del triángulo, ¿ah? En el caso del cuadrilátero, no va el P aquí adelante. En cambio, en el caso del triángulo sí va, ¿sí o no? P menos A, P menos B, P menos C. En cambio acá simplemente va de frente con las diferencias del semiperímetro, ¿no? P menos A, P menos B y P menos C. Y P menos D, perdón. ¿Sí? A ver, fotito, sí, eso sí me interesa que le tomen fotito. Igual yo se voy a mandar todo, pero para usarlo ahorita, ¿no? Bien. Acá tenemos otro, ¿sí? Que eso se demuestra con el teorema de Pitov. ¿Qué pasa cuando yo tengo un cuadrilátero? Mira, es un cuadrilátero que está circunscrito y está inscrito a la vez. A eso se le llama un cuadrilátero bicéntrico. ¿Ok? Es un cuadrilátero bicéntrico. ¿Por qué? Porque va a tener un centro por acá y va a tener un centro por acá. Un centro perteneciente a la circunferencia inscrita y un centro perteneciente a la circunferencia circunscrita. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Utilizando bueno, esta es una demostración, pero al final te va a quedar que es igual, el área es igual a la raíz cuadrada del producto de los cuatro lados. ¿Sí? Todo eso también lo van a tener, toda esta información yo se las estoy mandando, ¿sí? En un PDF. Bien, ¿qué pasa si yo tengo un cuadrilátero? ¿Qué pasa si yo tengo un cuadrilátero y le trazo dos diagonales? Si le trazo dos diagonales, se cumple acá la propiedad de las dos cobertitas Michi, ¿no? O las dos maripositas. Se cumple que el producto de esas dos áreas, S1 por S3, es igual al producto de las otras dos áreas, S1 por S4. ¿Sí? Y acá está la demostración también. ¿Qué pasa si yo quiero aplicar esta propiedad para, bueno, vamos a aplicarla más adelante, pero antes quiero decirles que en un trapecio, estas áreas van a ser iguales. ¿Por qué estas áreas son iguales, chicos? En el caso del trapecio, ¿ah? ¿Por qué esas áreas son iguales? Porque si le pongo acá un área S, ¿cómo encontramos el área, por ejemplo, de ese triángulo? Si yo le pongo acá un A, ¿no sería una base por altura H entre 2? ¿Y cómo encontramos el área de BCD? También sería base A por la altura que es la misma H sobre 2. O sea que esta área de aquí de ese triángulo es igual a esta de ese triángulo. Como esas áreas son iguales y tienen en común esta área,
Esas áreas necesariamente deben ser iguales. Todo esto está demostrado aquí, ¿eh? Todo esto está demostrado acá paso a paso. Bien, a ver, entonces, si ya sé que esas áreas son iguales, si yo ya sé que esas áreas son iguales, esta área X es igual a área X, entonces al aplicar la propiedad de la corbatita Michi para áreas, yo tengo que X por X es igual a S1 por S2. ¿Sí? X por X es igual a S1 por S2. ¿Sí? Entonces, voy a tener por aquí, a ver, eso está creo que más adelante, o no lo he puesto. No lo he puesto. Ya, lo voy a poner yo por aquí. Acá yo puedo decir, por ejemplo, que X por X, que sería X al cuadrado, es igual a S1 por S2. ¿Sí? Bien, y también se cumple que el área es igual a la raíz cuadrada de S1 más la raíz cuadrada de S2 y todo el cuadrado. Todo eso está demostrado por acá. ¿Sí? Es que se demuestra también con esta propiedad de aquí. Bien, listo. Son cositas adicionales que les he puesto. Y finalmente vamos a ver el área de las regiones circulares. En el caso del área de regiones circulares, todo gira mediante el radio. ¿Sí? Todo gira mediante el radio. ¿Qué quiere decir que todo gira mediante el radio? Que para yo encontrar el área de la circunferencia, perdón, no se dice área de la circunferencia, para encontrar el área del círculo, ¿sí? Simplemente depende del radio. Pero también acá hay algo importante, que es la longitud o el perímetro de la circunferencia. Para encontrar el perímetro de la circunferencia, simplemente la fórmula es, ya, para encontrar el perímetro de la circunferencia es 2pi por r. En cambio, para encontrar el área de la circunferencia es pi por r al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero encontrar el área en función del diámetro? Recuerden que el diámetro es 2 veces el radio, ¿sí? ¿Cómo lo encontramos? Como pi por diámetro al cuadrado entre 4. Pero la más importante es esta y de ahí tú sacas lo que tú quieras. ¿Sí? Bien. A ver, una fotito por ahí, por favor. Ya eso tengo que borrarlo con esto. Se borra esto. Listo, vamos a seguir entonces. ¿Cómo encontramos el área del sector circular? El sector circular simplemente es una porción de la circunferencia. Es como cuando tú cortas un pedazo de pizza, ¿no? Ese pedazo de pizza es un sector circular. Va a depender del tamaño del ángulo. Si el ángulo es chiquito, te va a salir una tajada de pizza flaquita, ¿no? Pero si es más grande este angulito de aquí, esa tajada te va a salir más grande, ¿no? Entonces, va a depender simplemente del ángulo que yo tenga por acá para yo decir, yo encontrar el área de ese sector circular. ¿Y cómo es la fórmula? El área simplemente es igual a pi por r al cuadrado multiplicado por ese ángulo alfa, el ángulo del sector circular, dividido entre 360. ¿Sí? Muy bien. Esta es una fórmula trigonométrica, ¿no? Que también la puedes usar. Cuando quieres encontrar el área con la longitud de arco, esto se llama longitud de arco, en trigonometría les han dicho, y en trigonometría les han enseñado de repente esta área, longitud de arco, radio, ¿no? ¿Cómo encontramos el área con la longitud de arco y radio? Es simplemente longitud de arco por radio sobre 2. ¿Sí? Nada más. Fotito por ahí. Listo. A ver.
Todo esto que voy a pasar a continuación lo voy a pasar rapidito. ¿Por qué? Porque todo está demostrado. Ya eso ustedes lo revisan, ¿no? ¿Cómo encuentro el área de un segmento circular? Si dice segmento, porque está formando por un segmento y por una porción del de el círculo, ¿no? O de la circunferencia. Entonces, esta área flaquita que ven acá sombreada se calcula así, ¿no? Como radio al cuadrado entre 2 multiplicado por pi, pi por a por alfa. El alfa es el ángulo entre 180 menos seno de el alfa. El alfa es el ángulo, ¿no? A ver, fotito por ahí, por favor, fotito. Listo. Por acá, eso se llama zona o faja circular, que está formado por dos cuerdas paralelas, ¿no? Son dos cuerdas paralelas. Simplemente la fórmula, toda esa demostración me bota esto, ¿no? Que el área de esa faja circular es simplemente pi por r al cuadrado, radio al cuadrado de su circunferencia, donde está la faja, entre 360 y alfa menos beta. Siendo alfa y beta, profesor, ¿qué son alfa y beta? Alfa y beta simplemente son los arcos, ¿no? Los arcos que se forman. Este arco de aquí, que es el arco mayor que está formando esta cuerda, el arco que forma esta cuerda grande, esta cuerda mayor, es alfa, y el arco que forma esta cuerda menor es beta. ¿Sí? A eso se le llama alfa y beta, ¿no? A los arcos que forman las cuerdas. ¿Ya? A ver, fotito por ahí. Eso lo voy a pasar porque eso no es muy importante, pero lo he puesto también por ahí para que ustedes lo revisen. Esto sí es importante, que es el área de la corona circular. ¿A qué se le llama el área de la corona circular? La corona yo siempre lo asocio con las galletas pícaras, ¿no? Ustedes han visto las galletas pícaras, que está formado por dos circunferencias concéntricas. O sea, esa circunferencia que está en la pícaras, que es un hueco, es una circunferencia menor, y la circunferencia grande, ¿no? que es del tamaño de toda la galleta, es una circunferencia mayor. Ambas tienen un mismo centro, ¿sí? Pero tienen diferentes radios, ¿no? Radio menor y radio mayor. Radio R en minúscula y radio R mayúscula. ¿Cómo encuentro el área de la pícaras? O sea, de todo el área, todo lo que tú te puedes comer de la pícara, porque tú no te comes esta parte vacía, ¿sí? Simplemente te comes de la pícara todo esto. Y esa área, ¿cómo la encuentro? Que es el área de la corona. El área de la corona simplemente es pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Fotito por ahí. Este es el área del trapecio circular, que lo voy a pasar. Pueden revisar ustedes. Sí, eso acá yo lo he puesto como observación porque ustedes piensan que son otras fórmulas, pero simplemente todas estas fórmulas se pueden demostrar con el área del sector, ¿no? O también, si el área del círculo total, por ejemplo, miren, acá es algo muy importante que yo siempre me gusta remarcar, ¿no? Si el área del círculo total, teniendo un radio R, el área total es pi por r al cuadrado. La mitad sería, la mitad que sería eso, sería el área total entre 2, ¿no? Es la mitad. Eso sería un cuarto, ¿no? Sería el área total, que es pi por r al cuadrado, entre 4. ¿Sí? O sea, los saco de la misma fórmula general, ¿no? No es que sea otra fórmula ni nada por el estilo. Eso lo voy a pasar porque ya se entiende. Todo esto ya lo pueden revisar, chicos. Son cositas adicionales que no vienen mucho y se pueden demostrar. ¿Sí? Para que no se nos pase el tiempo. A ver, ejercicios. Ejercicio número 1. Voy a darles un minutito, chicos, para que ustedes lo intenten. ¿Sí? En un triángulo isósceles. A ver, un minutito.
A ver, el que ya lo tiene por el chat, por favor, me van respondiendo. Bien. A ver, no veo mi chat. Voy a poner activo mi chat. Ya está. No le sale. A ver, vamos a hacerlo, ¿ya? Problema número 1. A ver, ejercicio número 1, chicos. Dice, en un triángulo isósceles la base mide 15. A ver, vamos a dibujar un triángulo isósceles. Por aquí. Triángulo isósceles más o menos así. Dice que la base es 15. Y la altura relativa a uno de los lados iguales, o sea, este es el isósceles y esta es la base, entonces estos son los lados iguales. ¿Qué quiere decir altura relativa? Recuerden que la palabra relativa es que cae. O sea, esto aquí cae acá. ¿Sí? Altura relativa dice que mide 2. ¿Ya? Hallar el área de la región triangular. O sea, me están pidiendo el área total. A ver, quiero que ustedes apliquen sus conocimientos pitagóricos, porque como acá tienen un triángulo rectángulo, y además yo me puedo dar cuenta de algo, mira, me puedo dar cuenta de algo interesante, que este 15 es 3 por 5, y este 12 es 3 por 4. ¿No se les hace familiar eso? 4, 5 Sale 9. y 3, ¿no? Acá sería 3 y la constante es 3, ¿no? Sería 3 por 3, acá sería 3 por 3. Y estamos en el triángulo notable 3, 4, 5, en donde la hipotenusa es como 5. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, que este ángulo de aquí, ¿cuánto mide? El que se lo pone a como 4, este ángulo, ¿cuánto es? 53. 53. Ah, ya, profesor. Entonces, si eso mide 53, por ejemplo, yo para no marearme, lo que voy a hacer es dibujar el triángulo isósceles para este lado. Voy a dibujar el triángulo isósceles para este lado para no marearme. Profesor, por ser un triángulo isósceles, y acá tengo un ángulo de 53, ¿qué pasaría, profesor, si yo trazo una altura relativa a la base? En el triángulo isósceles, esa altura cae ¿en dónde? En el punto medio, ¿sí o no? Porque es un triángulo isósceles. Entonces, si todo esto era 15, cada partecita va a ser 15 medios y 15 medios. Ahora, si yo analizo ese triángulo rectángulo, tengo un triángulo rectángulo de 53, 37. A 37 se lo pone como ¿cuánto? 3. Como 3K, ¿sí o no? ¿Sí? Acá se lo pone como 3K, profesor. Y yo quiero la altura, porque si ya tengo la base y tengo la altura, el área total ya está, ya el problema está resuelto. Entonces me faltaría la altura, pero la altura es esto, ¿no? El que se lo pone 53. Profesor, el que se lo pone 53 es como 4K. Pero ¿cómo encuentro K de aquí? ¿No? Porque yo sé que 15 medios es igual a 3K. ¿Sí? Acá incluso le puedo sacar tercia, ¿no? Tercia, acá me sale 5, ¿no? Quiere decir que K es igual a 5 medios. Y la altura, porque esa es la altura, voy a poner acá H, altura, es igual a 4K. Lo voy a poner por aquí.
H es igual a 4K. Pero, profe, K es igual a 5 medios. Lo reemplazo. Acá me quedaría 4 por 5, 20 entre 2, me sale 10. La altura ya me salió 10. Profesor, ya tengo la base, que es 15, y tengo la altura, porque esa base es 15 y la altura es 10. ¿Cómo encuentro el área? El área es simplemente base 15, que me están pidiendo el área total, multiplicado por la altura, que es 10, y eso se divide entre 2. Y la respuesta es 150 entre 2, ¿cuánto es eso, chicos? ¿Cuánto sale? 75. 75, muy bien. ¿Sí? A ver. Tómenle fotito, por favor. Fotito para poder pasar a la pregunta número 2. Ya está. Preguntita número 2. Esta preguntita sí está un poco más sencilla. Sí, voy a darles a ustedes un minuto. A ver, intenten cuánto sale esa pregunta, por favor, en un minuto. Bien, ya está. A ver, empezamos. Acá lo primero que tenemos que hacer, nos están pidiendo el área del triángulo ABC entre el triángulo EDC. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar nuestro triángulo de 37, 53. ¿No? Ese es 37 grados, a 37 se lo pone como 3K. Entonces el K es igual a 2. Y acá lo que voy a hacer es encontrar el que se lo pone a 90. El que se lo pone a 90 sería como 5K. O sea, todo esto es 5K, pero como el K vale 2, todo esto sería 10. Y como acá hay un punto medio, ese 10 que sale aquí se va a quedar dividido en 5, 5. ¿Qué más? A 53 se lo pone como 4K, pero como el K vale 2, eso va a ser 8. Pues prácticamente ya podría encontrar el área del triángulo grande, porque ya tengo los dos catetos. Sería 6 por 8 entre 2, ese es el área. Ahora, el área del pequeño me faltaría esto, ¿no? A ver, acá por ejemplo, yo tengo que a ese 60 se lo pone 5. Pero yo sé que a 60, en el triángulo de 60, 30, muy bien, ya me está dando su respuesta. A 60 se lo pone como vamos a ponerle un A raíz de 3. Porque no puedo usar el K porque ya lo usé. Un A raíz de 3 y me faltaría el que se lo pone a 30. A 30 se lo pone como un A. Ahora, profe, yo sé que aquí
5 es igual a un a raíz de 3. ¿Sí? Este raíz de 3 lo pasamos a dividir. ¿Sí? O lo dejamos ahí nomás. Queda como 5 entre raíz de 3. Vamos a dejarlo ahí nomás. ¿Sí? Para yo poder encontrar eso que me piden. A ver, el área del triángulo grande. El área del triángulo grande es 6 por 8 sobre 2. ¿Sí? Y acá el área del triángulo pequeño sería A por A raíz de 3 sobre 2. Que sería producto de los catetos sobre 2. Acá se puede ir el 2. Y acá nos va a salir, en la parte de arriba nos va a quedar 48. Y en la parte de abajo, chicos, nos va a quedar al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 3. A ver, acá sería 48, profesor, sobre, ¿cuánto sería al cuadrado sobre raíz de 3? A ver, si yo esto lo elevo al cuadrado, para encontrar cuánto es al cuadrado, a cuadrado me va a salir 25 sobre 3. O sea, 25 tercios, ¿no? Entonces, pero esto hay que multiplicarlo todavía por raíz de 3, ¿ah? 25 tercios, perdón. Tercios por la raíz cuadrada de 3, ¿no? Algo así. ¿Ya? A ver, entonces aplicamos extremos y medios. Acá se entiende que está sobre 1. Va a quedar 48 por 3 sobre 25 multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Recuerden que la raíz de 3 no puede estar abajo, pues tengo que racionalizar, ¿no? Raíz de 3 arriba, raíz de 3 abajo. Va a quedar 48 por 3 por la raíz cuadrada de 3 sobre acá sería 25 por raíz de 3 es 3. Y se va a ir eso, ¿no? Y te va a quedar efectivamente la B, ¿no? 48 raíz de 3, como ya ustedes me han dicho, sobre 25. ¿Sí? A ver, tómale fotito por favor a eso. Me gustaría que participen. A ver, ¿cuántos somos? ¿Cuántos son ustedes que son los que tienen que responder? 24 menos 2, que es el tutoría y yo. Son 22 chicos que tienen que darme sus respuestas, ¿no? Que deben estar intentando ahí con su hojita. Ya está la fotito y deben estar intentando. Sí, vamos a hacer entonces la pregunta número 3. A ver, 1 minuto para la pregunta número 3. ¿Ya? A ver, por ahí ya mencionaron sus respuestas. Ya. A ver, vamos a hacer rapidito esto. En la figura ya la relación entre las áreas de los triángulos. Me están pidiendo la relación entre las áreas de los triángulos. Algunos dicen la A, otros dicen la B. Vamos a ver. A ver, si yo aplico Pitágoras acá, chicos, tengo A y A. Esto me va a salir un A raíz de 2. Y si yo aplico Pitágoras aquí, me va a salir A raíz de 2, A. Esto me sale un A raíz de 3. ¿Está bien? Ahora, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo una relación. Me están pidiendo la relación entre el área del triángulo ABC. El triángulo ABC es ese aquí, ¿no? Sería A
por a raíz de 3, todo esto sobre 2. ¿Sí? Y el área de ADE sería eso acá, ¿no? Producto de catetos A por A. Y eso sobre 2. Entonces, chicos, por aquí vamos a hacer lo siguiente. Acá nos va a quedar A por A al cuadrado, raíz de 3 sobre 2. Acá nos va a quedar A cuadrado entre 2. Los dos se pueden ir. Los A raíz de 2 también se pueden ir. Y me va a quedar raíz de 3 entre 1, ¿no? Sería raíz de 3. Esa sería la respuesta. ¿Ah? A ver, fotito por ahí, fotito. Para seguir avanzando. Bien, pregunta número 4. A ver, ¿cómo haríamos la pregunta número 4, chicos? Un minuto para que intenten la 4 mientras yo la voy dibujando. Vayan intentando ustedes. Vayan intentando. A ver, dice lo siguiente. En un triángulo equilátero ABC se traza la altura AH. Tenemos que trazar una altura por acá, AH. Chicos, recordar que en el triángulo equilátero, por tener todos sus lados iguales, vamos a ponerle que este lado sea un 2A, eso también va a ser un 2A, y cuando yo trace la altura, por ser equilátero, la altura también va a ser mediana. Eso pasa en el equilátero, entonces acá va a ser un A y acá va a ser un A, porque es un triángulo equilátero. Y dice, y la mediana AP del triángulo ABH. ABH, tengo que trazar la mediana. Tengo que trazar una mediana AP del triángulo ABH. O sea, por aquí tengo que trazar una mediana. ¿Sí? Entonces, en ese caso, esos dos segmentitos van a ser iguales. Quiere decir que va a ser A medios, ¿no? ¿Sí? Y ese es P. Dice que AP mide raíz cuadrada de 13. Para que sea más fácil, chicos, voy a hacer lo siguiente. No le voy a poner acá un 2A, sino le voy a poner a todos los lados, le voy a poner un 4A. Van a ver por qué. Le voy a poner que eso sea un 4A, eso sea un 4A, y todo eso también es, lo pongo así para que se vea, todo esto de aquí va a ser un 4A por ser un triángulo equilátero. Entonces, habíamos dicho que la altura también es mediana en el triángulo equilátero, y esto va a ser 2A y 2A, ¿no? Va a caer en el punto medio, 2A y 2A. ¿Sí? Esto va a ser 2A y esto va a ser 2A. Pero acá tengo, de este 2A tengo otro punto medio, entonces esto va a ser un A y esto va a ser un A. Recordemos que esto de aquí también es altura. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos, podemos decir? Hallar el área del triángulo ABC. O sea, me están pidiendo el área de todo el triángulo. ¿Sí? Me están pidiendo el área de todo el triángulo. ¿Qué más se podría hacer, chicos? ¿O qué más se podría decir? Si tú te fijas en este triángulo rectángulo, este triángulo rectángulo es la mitad de todo el triángulo. O sea, si yo encuentro el área de este triángulo, ya encontré el área, esta área de aquí la multiplico por 2 y me da el área total. Ahora, pero también ese es un triángulo rectángulo que cumple Pitágoras, ¿no? Eso es como 4,
Eso es como 2. Y además también sé que por ser equilátero, eso es 60. Y esto es 30. Entonces yo puedo decir, si a 30 se le opone como 2a, que sería como k, a 60 se lo pone como sk por raíz de 3. O sea, es como si fuera este valor, que es 2a, multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Ahora, chicos, yo les hago una pregunta por acá. Si ustedes encuentran el valor de a, el problema ya salió. ¿Por qué ya salió? Porque sería el producto de... Ah, mira, incluso sale también de esa forma, ¿no? Si tú ya tienes el valor de a, tú podrías decir base del triángulo, que sería 4a, por altura, que sería 2a raíz de 3 entre 2. Y ya el área ya salió. O también puedes aplicar el área del triángulo equilátero, ¿sí o no? ¿Cómo era el área del triángulo equilátero? Área del triángulo equilátero, ¿cómo era? Si el lado era L, ¿recuerdas? L al cuadrado, raíz de 3 entre 4, ¿no? De varias formas las puedes usar. Ahora, la idea es, ¿dónde encuentro el A? Acá. Voy a aplicarle el teorema de Pitágoras a ese triángulo que es sombreado de azul, porque tengo los tres lados. Tengo los dos catetos y tengo la hipotenusa que vale raíz de 3. ¿Cómo sería aplicando Pitágoras? Aplicando Pitágoras, chicos, simplemente vamos a decir hipotenusa, que es raíz de 13 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Profe, esto de acá es 13, esto de acá es al cuadrado, y esto de acá es 2 al cuadrado, 4 al cuadrado por 3. 4 por 3, profesor, es 2. 12 al cuadrado. Al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. Pasamos a dividir el 13 y me queda que 1 por acá, 1 es igual al cuadrado. Quiere decir que fácil, a es igual a 1. Por ahí ya me salen sus respuestas, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro? A ver, para practicar la fórmula, la voy a hacer con la fórmula del área del triángulo equilátero, donde involucra el lado, ¿no? El lado, si el A vale 1, el lado de ese triángulo equilátero es 4, o sea, L vale 4. ¿Cómo encontramos el área de todo el triángulo? Aplicando la fórmula, sería L al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Eso vale 16, entre 4 sería 4. 4 raíz cuadrada de 3. Y el problemita ya está resuelto. Por ahí. Ah, ya. ¿De dónde sale este 2 a raíz de 3? Claro que sí. Te lo explico paso a paso. Mira, fíjate en el triángulo, que lo voy a dibujar por acá. Quiero que te concentres en este triángulo, AHC, que lo voy a sacar por aquí. AHC. Yo sé que este ángulo mide 60, porque este es un triángulo equilátero. Si este es 60, 90, eso es 30. A nosotros ya ustedes ya saben o sacamos de los datos que este era un 2A, ¿no? Porque era la mitad de todo esto. Si yo acá aplico el triángulo notable de 30 a 60, a 30 se lo pone como un K. O sea que K es igual a 2A. Y a 60 se lo pone como un K raíz de 3. Pero como el K mide 2A, como el K vale 2A, entonces reemplazo, en vez de K pongo 2A. Eso me va a salir 2A raíz cuadrada de 3. Es por eso que todo este lado mide 2A raíz de 3.
¿Sí? Ahora sí. Muy bien, ¿no? Cualquier duda que tengan, por favor, la pueden hacer, ¿sí? Con toda confianza. Ahora sí, fotito, por favor. ¿Está? Listo, seguimos. Preguntita número 5. A ver, en la pregunta número 5 nos dicen lo siguiente. Dice que sale la D. A ver, vamos a ver. Dice, en un triángulo isósceles ABC, en un triángulo isósceles ABC, se traza la altura que parte de B. O sea, ya, pero ojo, antes de poner eso tengo que ver qué es igual a qué. AB es igual a BC. La altura que parte de B es la altura relativa a la base, ¿sí o no? O sea, esa acá. Recuerden que en un triángulo isósceles, esta altura va a ser también mediana. Va a ser también bisectriz. La cual mide 8. O sea, esa altura de aquí mide 8. Si el perímetro del triángulo ABC es 32, a ver, vamos a ponerle acá un A, y eso va a ser un B y un B. ¿Cómo encuentras tú el perímetro? El perímetro es la suma de los tres lados, ¿no? O sea, A más A y más el lado AC que mide 2B. Dice que ese perímetro es, ¿cuánto? 32. Profesor, acá yo tengo 2A más 2B es igual a 32. Le saco mitad todo y me va a quedar que A más B es igual a ¿cuánto? A 16. ¿Sí? Hallar su área. Me están pidiendo su área. ¿Sí? Me están pidiendo su área. El área de todo el triángulo, ¿no? Ahora, para encontrar el área de todo el triángulo, necesito encontrar cuánto es B nada más, ¿no? Porque sería la base, la altura ya la tengo. ¿Sí? Es 8 y entre 2. Ahora, pero acá, vamos a hacerlo para este lado. Acá no se cumple Pitágoras. Claro, yo puedo decir A al cuadrado es igual a B al cuadrado más 8 al cuadrado. Ese B al cuadrado lo paso a restar. Cuadrado menos B al cuadrado es igual a 64. 8 al cuadrado es 64. Por tus altos conocimientos de álgebra, esto de acá es una diferencia de cuadrado, ¿sí o no? Se puede colocar como la suma por la diferencia. Profesor, la suma ya la tengo. La suma me salió 16. Quiere decir que puedo encontrar la diferencia. ¿Sí? Entonces, ese 16 lo paso a dividir y me va a quedar que A menos B es igual a 64 entre 16 es 4, ¿sí o no? Es 4. Pues tengo la suma y tengo la diferencia. Y ahí puedo encontrar cualquiera de los valores. Hago mi sistema de ecuaciones. O también si yo quiero despejo cualquiera de una de las ecuaciones, ¿no? Pero vamos a hacer lo más práctico. Eliminamos el B, me va a quedar 2A es igual a 20. A es igual a 10. Ahora, A es igual a 10, pero A con B deben sumar 16, o sea que B es igual a 6. Profesor, el área simplemente va a ser igual a la base, que sería 2B, 2B, que sería 12, por la altura, que es 8, y todo eso se divide por 2. Profesor, sácale mitad, mitad. Está acá arriba es 6 por 8 sería ¿cuánto? 48. Ahí estamos. Fotito por ahí, por favor. Fotito por ahí. ¿Estamos? Bien.
Pregunta número 6. Pregunta número 6 dice lo siguiente. La medida del ángulo B de un triángulo isósceles. Cuando me dan un ángulo, yo les recomiendo que el gráfico lo hagan así. Vamos a hacer el gráfico de esta forma. Ojo, que ya al darme ese ángulo B, que es obtuso, quiere decir que se trata de un triángulo obtusángulo, ¿no? O sea, esto es B. Sí, por ahí ya me ganaron sus respuestas, me parece. La D dicen por ahí. A ver, dicen que este ángulo de acá mide 120. Dice, si la mediana AD mide 7, o sea, tengo que trazar una mediana desde ese punto. Una mediana. Recuerda que la mediana divide al lado opuesto en partes iguales. Esto de acá mide 7, dice. Hallar el área ABD. Ya, esta es la mediana AD. O sea, me están pidiendo esta área que voy a sombrear. Me están pidiendo esa área. Profesor, para esa área necesito su base y su altura. Pero vamos a aprovechar este ángulo de 120 para hacer lo siguiente. Voy a prolongar el lado BC. Voy a prolongarlo. ¿Sí? Lo voy a poner punteado para que se note que es una prolongación. A altura. A ver, si este ángulo mide 120, ese angulito de acá mide 60. Ah, ya, pero de 160, chicos, esto de acá se lo pone un a raíz de 3. ¿Sí? Y acá se lo pone un a. Y acá, profesor, por ser un triángulo de 30 a 60, esto va a ser un 2a. Pero nos estamos olvidando de un dato muy importante, que es un triángulo isósceles. Pues si es isósceles, si esto mide 2a, también todo esto mide 2a. Ah, profe, 2a, pero acá hay un punto medio. Esto va a ser a y esto va a ser a. Profesor, para encontrar esta área que está sombreado, necesita la base que es a y su altura que es a raíz de 3. Entonces, si usted encuentra el valor de a, el problema ya salió. Pero quiero que se fijen, vamos a poner acá un punto H. Voy a dibujar por acá aparte, por acá arribita, voy a dibujar el triángulo AHD. Voy a dibujar por acá arribita el triángulo AHD. H, ¿cuánto vale? A raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto vale HD? HD vale 2A. A más A sería 2A. ¿Y cuánto vale AD, chicos? AD es dato del problema, que sería 7. ¿Qué podemos aplicar acá, profesor? Ahí aplicamos Pitágoras. Para Pitágoras, ¿sí? Para Pitágoras, chicos, simplemente es hipotenusa al cuadrado es igual a raíz de 3 al cuadrado más 2a al cuadrado. Acá eso nos va a quedar 7 al cuadrado es igual
al cuadrado por 3 más 4 al cuadrado. Nos va a quedar aquí 49 es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 7 al cuadrado. Séptima nos va a quedar que al cuadrado es igual a 7. Vamos a dejarlo así nomás, como al cuadrado. Porque nosotros nos están pidiendo, chicos, nos están pidiendo el área, disculpen, nos están pidiendo el área que está sombreado, o sea, esta área S, ¿no? ¿Cómo encontramos esa área S? La base mide A. La altura de ese triángulo sombreado es A raíz de 3. Base por altura sobre 2. Esto me va a quedar al cuadrado raíz de 3 sobre 2. Pero querido profesor, al cuadrado es igual a 7. 7 raíz de 3 sobre 2. Respuesta. A ver, fotito por ahí, por favor, fotito por ahí. Ya está. Bien. Pasamos a lo que es cuadriláteros. Vamos a hacer unos 3 de cuadriláteros y después hacemos unos 3 de circunferencia para que no quede en el aire circunferencia, ¿sí? Dice, en la figura hallar el área del rombo. Dicen que este es un rombo, ¿sí? Por ahí ya me dieron su respuesta. Este es un rombito, profesor. Dice, a veces es un rombo si O es centro de la circunferencia de radio 16. Ahora, este radio coincide con el lado del rombo. Pero lo que ustedes tienen que darse cuenta, algo muy importantísimo, que esto también es radio. ¿Y ese radio cuánto es? 16, porque también es radio. Ahora, ¿qué tipo de triángulo es este? Un triángulo equilátero. ¿Qué tipo de triángulo es el que está a la derecha? O sea, OBC, es equilátero. Si yo encuentro uno, encontré también el otro. Si encuentro uno, lo multiplico por 2 nada más. Es el área del rombo es igual a 2 veces el área del triángulo equilátero. Y por acá ponemos el área del rombo es igual a 2 veces el área del triángulo equilátero, que recuerdan como en la fórmula, lado al cuadrado, raíz de 3 entre 4. ¿Cuánto sale esto haciendo cálculos? La C, ¿sí? 256 raíz cuadrada. Ya esos son cálculos, ¿sí? A ver, fotito por ahí para pasar a la siguiente. Bien, pregunta número 8. En la pregunta número 8 dice en la figura calcular la relación entre el área de la región triangular ABC y el área del trapecio ABCD. ¿Sí? ABCD. Bien, acá simplemente, esta es sencilla. Ah, ya, a ver, acá simplemente vamos a dibujar una altura. Y esa altura va a ser altura del triángulo, pero también altura del trapecio. Lo que me están pidiendo es a mí, área del triángulo ABC entre el área del trapecio, así, trapecio ABCD.
¿Cómo encontramos el área del triángulo? Área del triángulo sería base, sería 3 por la altura entre 2. ¿Cómo sería el área del trapecio? El área del trapecio ya hemos dicho que es semisuma de las bases multiplicado por la altura. La altura es la misma, ¿no? Acá se puede ir, por ejemplo, S2 con S2. La altura se puede ir con la altura. Y me va a quedar simplemente 3 octavos. Respuesta de la pregunta número 8. ¿Sí? A ver, fotito para seguir, por favor. Listo, profe. Bien, pregunta número 9. ¿Cómo hacemos la pregunta número 9? ¿Sí? A ver, este ángulo es 45, esto es 15. A ver, ¿cómo haríamos este problemita? A ver, chicos. Dice, en la figura, dice que AB es igual a BC. O sea que todo este segmento, voy a ponerlo por aquí. Perdón, es AC, ¿no? AC es igual a BC. Y es igual a 8. Ojo, por ser un triángulo isósceles, si ese ángulo mide 45, ese ángulo también mide 45. O sea, si este es 15, ¿esto va a ser cuánto? Esto va a ser 30. Y acá incluso este ángulo acá va a ser 90. Y me están pidiendo el área de este cuadrilátero no convexo, ¿no? Esta es forma de un boomerang, este cuadrilátero, ¿no? Se llama no convexo. A ver, en este triángulo chiquito, si este es 30, a 90 se lo pone como 2K. Entonces, el K vale 4. Entonces, a 30 se lo pone como ¿cuánto? Como K, o sea, eso vale 4. Y este a 60 se lo pone como ¿qué? Un 4 raíz de 3. ¿Cómo encontramos esa área S? El área S va a ser igual a ¿qué? Al área de todo el triángulo rectángulo, a todo, ABC, que mide 8, 8. Le voy a quitar ese pedacito que está vacío, que es un triángulo rectángulo, ¿sí? De catetos 4, y esto mide 4 raíz de 3. ¿Sí? Entonces, esta área ya salió, porque acá esto va a ser 8 por 8 sobre 2 menos, acá va a ser 4 raíz de 3 por 4 sobre 2. Acá esto va a ser 64 entre 2, sería 32 menos mitad, mitad 2. De acá esto me sale 16, ¿no? 16. No, perdón, ¿qué 16? ¿Qué hablo? Va a ser 8, ¿no? 4 por 2, 8. 8 raíz cuadrada de 3. Ahí está. Bien, chicos, seguimos, entonces, seguimos. Fotito por ahí, fotito. Listo, profe, listo. Seguimos entonces. A ver, pregunta número 10. En la pregunta número 10 dice, hallar el área del trapecio rectángulo ABCD si el área del triángulo, si el triángulo ABD es isósceles. O sea, si es isósceles, es un triángulo rectángulo de 45 a 45, ¿sí? Y de área S. El área de este es ese. ¿Sí? A ver.
A ver, chicos, vamos a hacer este problemita. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Simple. Trazamos por acá una altura. Y como me dicen que es un triángulo, es un trapecio rectángulo, esto también va a ser 90. Quiere decir, profesor, esto mide 45 y acá también va a venir 45. Y por ser isósceles, al trazar una altura relativa a la base, esos dos segmentos van a ser iguales. Además, cuando yo tengo siempre, a ver, cuando yo tengo un rectángulo y le trazo su diagonal, esas áreas van a ser iguales. ¿Por qué? Porque tiene base y altura, la misma base con la misma altura. Esta área va a ser igual a esta área. Pero como esos dos segmentos son iguales, segmentos iguales, áreas ¿qué? Áreas iguales. Entonces todo el área total, que es lo que me están pidiendo, va a ser este más este más este. Que sería 3. ¿Sí? Listo, pasamos al siguiente problema, poquito por ahí, y continuamos. A ver, pregunta número 11. En la pregunta número 11, esas 4 circunferencias son tangentes exteriores. Pero como tienen el mismo radio, entonces al unir sus centros, se va a formar un cuadrado. ¿Por qué? Porque como tienen todas el mismo radio, y son tangentes exteriores, acá se va a formar un cuadrado, ¿no? 5, 5, 5, 5, 5, 5 y 5, 5. ¿Está bien? Entonces todo esto va a ser un cuadrado. A mí me piden esta área de aquí, que le voy a llamar un área S. ¿Cómo encontraríamos esa área S? Profesor, fácil. Esa área S sería el área de todo el cuadrado. El área de todo el cuadrado. Voy a quitarle 4 veces un cuarto de circunferencia, ¿sí o no? A eso le voy a quitar 4 veces un cuarto de circunferencia. Ahora, 4 veces un cuarto de circunferencia, ¿no te da una circunferencia? Es como que si yo al cuadrado, a todo ese cuadrado, de lado, ¿cuánto vale el lado? 10. A ese cuadrado de lado 10, yo le quite 4 cuartos de circunferencia. 4 cuartos de circunferencia vendría a ser una circunferencia. O 4 cuartos de círculo, ¿no? Cuyo radio, ¿cuánto es? Cuyo radio mide 5, ¿no? Todos los cuartos miden 5. Y el problema prácticamente ya está resuelto, ¿no? Porque ustedes ya saben encontrar el área de un cuadrado, ¿no? Que sería lado al cuadrado. Menos, también ustedes saben encontrar, a ver, área de aquí, menos esta área de aquí. Ustedes saben encontrar el área de un círculo, que sería pi por radio al cuadrado. Simplemente acá me va a quedar 100 menos 5 al cuadrado es 25. Factorizo 25. Si yo les traigo 25 a 100, me quedaría 4. Y si traigo acá 25, solamente me quedaría. ¿Listo? Continuamos entonces. Fotito por ahí y continuamos. Pregunta número 12. ¿Cuánto sale la pregunta número 12? Es parecida. Es parecida. Solamente es, por no decir idéntica, ¿no? Al cuadrado le voy a quitar 4 cuartos de circunferencia, cuyo radio es un A, ¿no?
eso que me están pidiendo es simplemente a todo el cuadrado del lado 2A le voy a quitar menos el área de un círculo, porque eso forma un círculo de radio A. Y acá va a salirme 2A elevado al cuadrado menos pi por A al cuadrado. Esto me va a salir 4 al cuadrado menos pi al cuadrado. Factorizamos el al cuadrado y me va a quedar 4 menos pi. Así de fácil, así es sencillo. A ver, fotito por ahí para pasar a la siguiente. Por aquí. A ver, ¿qué nos están diciendo por acá? En la figura muestra dos circunferencias concéntricas, ¿sí? Con centro en M. ¿Sí? A ver, ¿qué me están viendo por aquí? Ya, a ver. Dice lo siguiente. Vamos a ver si están bien las claves o mal las claves. A ver, BM es 4, esto mide 2. Y el arco CL mide 90. Si esto es 90, acá también va a ir 90. Porque recuerden que el arco relacionado con el ángulo que parte del centro tiene la misma medida. ¿Sí? Hallar el área de la región sombreada. Me están pidiendo esta área de aquí. Ahora, ¿cómo encuentro esta área de acá que le voy a llamar un área S? Para encontrar esta área, necesito encontrar el área de ese triángulo rectángulo. Le voy a quitar el área de ese cuarto de circunferencia, ¿sí? Cuyo radio es 4. Y acá también esto va a ser 2 porque el radio grande es 6. Entonces, para encontrar esa área que me están pidiendo, es simplemente el área de un triángulo rectángulo. A esa área de un triángulo rectángulo le voy a quitar el área de un cuarto de circunferencia. El área de un cuarto de circunferencia. Acá para el triángulo el lado es 6 y el radio de ese cuarto de circunferencia es 4. A esta área tengo que quitarle esta área. El problema ya salió. A ver, ¿cómo encontramos esta área? Sería 6 por 6 sobre 2. Menos, ya bien que, ya, entonces sí sale. Ya. Menos, acá sería pi por el radio al cuadrado entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque es un cuarto de circunferencia. ¿Sí? Acá sería mitad, mitad, 3. Acá sería 18. Cuarta sería menos 4. Y la respuesta sería 18 menos 4pi. ¿Sí? Es por eso que yo les pido que resuelvan ustedes, ¿no? Porque si ustedes mismos se dan cuenta de dónde se han equivocado, van a aprender el doble. Ese es el consejo que yo les doy. ¿Ya? Fotito por ahí. Listo. A ver, pregunta número número 14. Chicos, parte del ARIAS también lo ven en su curso de habilidad matemática, en donde a veces es más práctico hacer reemplazo de áreas. Como esos son puntos medios, entonces va a existir simetría por todos lados. Si yo, por ejemplo, a esto de aquí, esta área, la reemplazo acá, miren, o sea, esta área pasa aquí. Quiere decir que esta área de acá, esta área de acá ha desaparecido.
Porque toda esta área de aquí ya la trasladé acá. ¿No ves que hay simetría? A eso se le llama traslado de áreas. Toda esta área ya la puse aquí. Lo mismo voy a hacer al otro extremo. Voy a hacer este trazo. Para esta área, colocarla aquí. La voy a colocar aquí. Entonces, profesor, esta área desaparece. Esa área desaparece. Pues el área que me está quedando, ustedes recuerdan qué pasaba. Ustedes recuerdan qué pasaba cuando yo tenía un cuadrilátero y tomaba los puntos medios de los cuatro lados. Esa área que se forma, ese nuevo cuadrilátero, recuerdan que era la mitad del área total, ¿no? Entonces simplemente tengo que encontrar el área total y lo divido entre 2 y ese es el área que me pide. Entonces, si yo le pongo por acá, a esto de acá, un área S, el área S simplemente es el área del cuadrilátero ABCD entre 2. Y el área del cuadrilátero ABCD, como es un cuadrado del lado 2A, el área del cuadrado es 2A elevado al cuadrado, ¿sí? Y esto sobre 2. Acá eso me sale 4 al cuadrado entre 2. Mitad, mitad. Va a quedar 2 al cuadrado. ¿Sí? Fotito por ahí, fotito por ahí. Listo. Seguimos. A ver. Por acá. Por acá también voy a hacer traslado de áreas, miren. ¿Cómo que traslado de áreas, profe? Esta área de aquí, esa área de acá, la voy a pasar por aquí. Esta área de aquí desaparece. Bien, entonces acá, chicos, simplemente lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Vamos a trazar esta diagonal, que para el cuadrado es una diagonal, pero para la circunferencia es el diámetro, ¿no? ¿Ok? Entonces, él dice que la diagonal del cuadrado mide 4. Entonces, si la diagonal del cuadrado mide 4, quiere decir que esto va a ser 2 y eso va a ser 2. Quiere decir que este 2 también coincide con el radio de la circunferencia. Ahora, esto también va a ser 2. Pero como es un cuadrado, eso es 90. Y recuerda que si trazas acá y esta es mediana, también es altura. ¿Cómo encontramos esta área de aquí que yo le voy a llamar un área S? Esa área S simplemente la vamos a encontrar como el área de la semicircunferencia, de radio. ¿Cuánto vale el radio? 2. Y a eso vamos a quitarle el área de este triángulo. Ahora, el área de ese triángulo la voy a encontrar de esa forma, mira, como base, que es 4, por altura. ¿Sí? Entonces sería el área, acá, el área de la semicircunferencia
es simplemente pi por r al cuadrado, que en este caso el r es 2, entre 2 porque es la mitad de un círculo, ¿no? Y acá el área sería 4 base por altura sobre 2. Sería mitad, mitad, acá me quedaría 2pi, mitad, mitad, menos 4. Factorizamos el 2 y nos va a quedar pi menos 2. ¿Sí? Fotito, fotito. ¿Está? Bien. Vamos con la pregunta 16. Vamos con la pregunta número 16. En la pregunta número 16 dice, en la figura dicen que esto vale 1. ¿Qué más? Esto acá vale 3. Hallar la razón del área del trapecio isósceles. Ah, es un trapecio isósceles, profesor. O sea que acá esto mide teta y esto mide teta. Y además estos son iguales. Bien. Ahora, en el trapecio isósceles, cuando yo tengo una circunferencia que está inscrita, esa circunferencia hace una simetría en ambos lados. Quiere decir que si acá esto mide 3, esto mide 3. Esto mide 1, esto mide 1. ¿Sí? ¿Qué más? Otra cosita interesante acá. La ley del sombrerito. ¿Recuerdas la ley del sombrerito? Si esto vale 1, esto vale 1. Para circunferencia, ¿no? Sombrerito, esto vale 3, esto vale 3. Esto vale 1, esto vale... Esto vale 1, esto vale 1. Vale 3, esto vale 3. Ah, ya, profesor, qué interesantísimo. A ver, ¿qué me están pidiendo a mí? Hallar el área de la razón del trapecio ABC con el área del círculo. Pero para poder encontrar el área del círculo, necesito su radio, ¿sí o no? Ahora, el radio, chicos, el radio, simplemente lo voy a calcular por aquí. Ahora, esto es altura del trapecio, pero es diámetro de la circunferencia. Esto va a ser un R y esto va a ser un R. Ah, qué interesante, profesor, qué interesante. ¿Sabe por qué interesante? Porque si yo trazo por acá una altura, esa altura va a ser 2R. Y este segmentito de acá chiquito, como todo vale 3, y acá si esto es 1, esto va a ser 2. Quiere decir que si yo saco, vamos a ponerle acá un punto H. Si yo saco el triángulo, chicos, mira, C, H, D. Todo esto vale 4. Todo esto vale 2. Y esto vale 2R. Por Pitagorón, o también, mira, eso es como si fuera un K, eso es como si fuera un 2K, y eso tiene que ser como un K raíz de 3. ¿Sí o no? 60-30, ¿sí o no? Muy bien, ya me están dando sus respuestas. Quiere decir, chicos, que como el K vale 2, porque acá yo puedo encontrar cuánto vale K, casi igual a 2, yo puedo decir 2R es igual a K raíz de 3, ¿no? Pero, profe, el K vale 2. Profesor, suá, el R vale raíz de 3. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Encontrar una relación entre el área del trapecio. ¿Cómo encuentras el área del trapecio? Fácil, profe. Sería base menor, que sería 2, más base mayor, que sería 6, entre 2 por la altura. Pero la altura vale ¿cuánto? La altura vale 2R. Voy a ponerlo así. 2R. ¿Sí? Ahora, entre el área del círculo. El área del círculo sería pi por radio al cuadrado. Profesor, un R con un R se va. A este 2 con este 2 también se puede ir. Y me va a quedar simplemente 8 entre pi por R, porque me queda acá un R, ¿no? Ahora, eso me va a quedar 8, profesor, entre pi por R, pero R es raíz de 3.
Pero ustedes saben que no puede haber un raíz de 3 abajo. ¿Qué hago? Racionalizo. Raíz de 3 arriba, raíz de 3 abajo. ¿Sí? Entonces acá me quedaría 8 raíz de 3 sobre, esto es pi, 3 raíz de 3, me sale 3. Ahí lo han puesto ordenado, 8 raíz de 3 sobre, puedo poner así también, como 3 pi. Respuesta de la pregunta número 16. Muy bien, chicos, le tomamos fotito. Voy a convertir ahorita toda la parte teórica, que es bastante información. Ustedes saben que yo le doy un poquito más de lo que ustedes tienen que saber, pero por si acaso, para que lo tengan ahí, guárdenlo, ¿sí? Y ya nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, buenas tardes. Chao, profe, cuídese. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe, cuídese. Cuídense ustedes también, chicos. Chao, profe, cuídense. Chao.